Amén. Pues sean todos, ¿verdad? Nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Y pues vamos a estar dando gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Les pido que en reverencia al Señor me acompañen a estar haciendo una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra. Mi Señor, te pedimos que seas un Señor hablando en nuestros corazones, Señor. Mi Dios, toma el control de este tiempo, Señor, y recibe la gloria, la honra, la alabanza, el honor, Señor. Haz, Señor, de nosotros, Señor, adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, que te vengamos a ti, Señor, con acciones de gracia, Señor, y con alabanza, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos. Bendice nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La serie es La Iglesia que sabe adorar. El tema es el tema número 12 y es Alaba con alegría y acción de gracias. El texto, hermanos, es el Salmo capítulo 100. Es el que vamos a estar leyendo. En la Biblia, hermanos, hay muchos términos para expresar el concepto de alabanza. Las modalidades de alabanza son muchas. Un significado de alabanza, hermanos, es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos. El cantar alabanzas también es una forma, hermanos, de alabar a Dios. Aunque no es la única, porque sabemos que también alabamos y adoramos a Dios con nuestras acciones y con nuestra obediencia, ¿verdad? Y como hemos estado aprendiendo en las diferentes enseñanzas que se han estado compartiendo. La adoración, hermanos, ha sido descrita en la palabra como la honra y adoración que se le rinde a Dios en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se le dan. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me escuchan? Nuestra adoración, hermanos, y nuestra alabanza va a depender entonces de lo que realmente es Dios para nosotros. La alabanza y la adoración, hermanos, debe ser una forma de vida para el cristiano. El libro de los Salmos nos invita continuamente a alabar y adorar al Señor. La alabanza puede ser individual o congregacional. Estaremos mirando el Salmo 100 y aprendiendo cómo es que el Señor desea que sea nuestra alabanza. En el Salmo número 100, hermanos, capítulo 100, el título de Salmo es Exhortación a la gratitud, Salmo de alabanza. Acompáñenme a leer del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, la palabra salmo significa canto o poema. Este salmo, capítulo 100, es un canto de alabanza. Algunos dicen que este canto se entonaba cuando se hacían los sacrificios de acción de gracias. Es un salmo, hermanos, que exhorta a la gratitud. Su título resalta su enfoque a la acción de gracias y a la alabanza a Dios. Y enseña cuál es la actitud con la que se debe de dar la alabanza a Dios. Nos da instrucciones de cómo hacerlo y por qué debemos hacerlo.
El Salmo, hermanos, primeramente está pidiendo que hagamos algo, y esto es alabar a Dios. Y también nos muestra la actitud con la que se debe alabar a Dios. Acompáñenme a leer en Salmos capítulo 100, versículo 1. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hermanos, este salmo nos está haciendo un llamado a todos a alabar a Dios con cántico. Es un mandamiento, es algo que se nos está pidiendo hacer, cantar. Otras traducciones traducen esta palabra como griten o clamen. Cantar es proclamar con fuerte voz. La traducción lenguaje actual traduce este versículo así: habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, ¡viva Dios! Cantar a Dios, hermanos, es un mandamiento y debemos hacerlo individualmente, pero también en la congregación. Pero no es cantar por cantar, sino es cantar con alegría, con gozo. Y este mismo mandamiento, hermanos, lo encontramos en Salmos capítulo 98, versículo 4. Salmos 98, versículo 4. Dice así: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Todos, hermanos, estamos llamados a la alabanza y a la adoración a Dios, a nadie más, solo a Él. ¿Y por qué debemos cantar, hermanos, solo a Él? Acompáñenme a leer en Salmos capítulo 95, versículo 1. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca, ¿de qué? De nuestra salvación. Hermanos, de Dios es de donde viene nuestra salvación. Es por eso que debemos cantar alegres a Él. El mandato, hermanos, no es solo para el grupo de alabanza. Todos debemos hacerlo, individualmente, como dijimos, pero también congregacional. Es verdad, hermanos, que en la iglesia se lleva un orden y el grupo de alabanza dirige los cantos. Ellos dirigen a la iglesia, ¿verdad?, con los cantos para que se alabe y se adore al Señor, se lleve una orden. Y Dios les ha dado talentos, ¿verdad?, y dones para que ellos presenten este servicio de dirigir al pueblo en la alabanza. Pero muchas veces, hermanos, el hermano que está aquí dirigiendo dice que se escucha, quiero escuchar el canto de los hermanos. Y hermanos, parece que el hermano le está hablando a otra iglesia, porque no se escucha la voz del pueblo a alabar al Señor. No es, hermanos, porque el que está dirigiendo la alabanza, el hermano que está dirigiendo la alabanza, quiera mandarnos, ¿verdad? No es porque él lo quiera hacer. Es porque es un mandato que la palabra de Dios nos da, porque es lo que el Señor quiere que hagamos, que cantemos a Él con alegría, que se escuche nuestra voz, pero con orden, hermanos. Entonces, la actitud con la que se debe cantar a Dios es con alegría, con gozo. Hermanos, muchas veces, tristemente, o algunas veces, tristemente, ha pasado el pastor y ha dicho: no estamos en un velorio, hermanos, están muy serios, ¿verdad? Así nos ha dicho. ¿Por qué? Porque estamos tiesos, no nos movemos. Hermanos, tenemos que venir a adorar al Señor con alegría, con gozo, con canto, con júbilo, con agradecimiento, con entrega, porque es nuestro Dios, nuestro Salvador. La alabanza, hermanos, se debe hacer con respeto, con orden, pero con alegría, porque Dios, hermanos, es un Dios alegre. Es verdad
que muchas veces pasamos aflicción, tenemos cargas, preocupaciones, pero esto no debe robar el gozo y la alegría del Señor. El texto, hermanos, también nos está enseñando a quién debe ir dirigido nuestro canto. Y nuestro canto es a Dios. Todo nuestro canto debe ser dirigido a Él. Decía el pastor en la enseñanza que le tocó compartir, que no cantar, cuando cantamos al Señor, no es solo por cantar, sino también tiene que ver la actitud con la que cantamos, ¿verdad? Porque Dios mira nuestra actitud, es lo que le agrada a Dios. Y si nuestro canto es realmente dirigido como alabanza a nuestro Señor, como agradecimiento, hermanos, debe ser con alegría. Y no le corresponde a la esposa o al esposo, hermanos. No le corresponde sino al Señor. Él es el único digno merecedor de toda alabanza y adoración. En aquel tiempo existían muchos dioses paganos, muchas deidades a los cuales se les adoraba, pero la alabanza y la adoración es al verdadero y único Dios. Hoy no debemos tener dioses, hermanos. Nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestro canto debe ser solamente a Dios. Muchas veces también nos presentamos a la iglesia, hermanos, y decimos, no voy a ir a la iglesia porque no me gusta la alabanza. O deberían cantar estos cantos porque estos son los que me gustan. Pero la alabanza, el canto, hermanos, no es para nosotros, es para el Señor. Entonces nosotros, hermanos, debemos de venir al Señor con una acción de gracias. No porque nos guste o no nos guste la alabanza, porque la alabanza es para el Señor. Y Dios mira, hermanos, un corazón adorador. El alabarle, hermanos, a nuestro Dios debería producir en nosotros alegría. Así que, hermanos, la instrucción de cantar cantos al Señor en alabanza es para todos. La alabanza, hermanos, debe ser con júbilo a Dios. No es exclusivo, no es para unos pocos, porque la alabanza genuina y verdadera nace de un corazón agradecido. Entonces, hermanos, se nos está dando la ordenanza, el mandamiento de cantar al Señor. ¿Y qué es lo que debe contener un canto, hermanos? Debe de contener bendición al nombre del Señor, el anuncio de las buenas noticias acerca de su salvación, acerca de su gloria, de las maravillas de Dios. Esto, hermanos, es lo que debemos cantar. Y lamentablemente, hermanos, hoy la alabanza a Dios muchas veces no se menciona ni su nombre o sus atributos, tristemente. Pero nosotros, nuestro canto al Señor es para glorificarle y exaltar su nombre. Y cuando alabamos a Dios, hermanos, cuando verdaderamente le alabamos a Él con alegría y agradecimiento, esto nos va a llevar a servir al Señor. Acompáñenme a leer en Salmos capítulo 100, versículo 2. Dice la palabra de Dios: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Hermanos, es un llamado al servicio al Señor, el servir. Cuando realmente le amamos, hermanos, y alabamos al Señor con agradecimiento, vamos a servirle y a servirle con alegría. La palabra servir significa trabajar para algo, servir, laborar para alguien, ser un siervo, adorar, honrar. Entonces nuestro servicio, hermanos, es una forma de adorar a Dios. Hemos sido llamados a servirle y esto, hermanos, es un acto de adoración
y es una manera de agradecer a Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice así, Hebreos 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nuestra vida, hermanos, debe darse en servicio a Dios por gratitud. Y debemos de servir al Señor agradándole con temor y reverencia. En los tiempos antiguos, ningún siervo, hermanos, era libre. Ellos estaban sujetos a la orden de sus amos, pero podían someterse a sus amos por amor y buena voluntad, sirviéndoles sin que nadie les obligara. Y así, hermanos, debe ser el servicio a Dios. Él lo demanda, pero debemos hacerlo con buena voluntad y con alegría. Hay muchas maneras en que podemos servir al Señor y en la palabra abundan muchos ejemplos, hermanos. El servicio no solo debe ser en un ministerio visible dentro de la iglesia, como la predicación o como los diferentes ministerios que hay en la iglesia que son pues más visibles, ¿verdad? Nuestro servicio a Dios debe ser dentro y fuera de la iglesia. Fíjense, hermanos, hubo una misionera, ella era conocida como la mujercita, así le decía, porque era de estatura pequeña. Ella era Gladys, hermanos, no sé pronunciar el apellido, así es que nada más vamos a dejar su nombre Gladys. Ella nació en Inglaterra en una familia pobre. Después de sus 28 años, se unió a una misionera anciana en China, la cual murió a los 2 años de que llegara Gladys. Gladys cuidaba a niños en una casa hogar. Ella empezó, hermanos, comprando a una niña que estaban vendiendo en la calle. Como eran tan pobres en China, vendían a los niños. Y ella miró que estaban vendiendo a la niña y la compró. Empezó a comprarla ella y tuvo más de 100 niños a su cuidado. Cuando cayó la bomba, hermanos, que Japón bombardeó China, dicen que cayó donde estaba Gladys con los niños y ella perdió la conciencia. Pero cuando se levantó, corrió por los niños, ¿verdad? A mirar que estuvieran bien los niños y se los llevó. Y dicen que no perdió a ninguno. Ella los puso a salvo. Esta mujer, hermanos, cuando estuvo en China, visitaba a los presos en la cárcel. Fundó un orfanato en China, salvando a más de 200 niños. Les brindó comida, hogar y la herencia de la fe en Cristo. Al final de su vida, ella admitió: yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. Debió haber sido un hombre. Recuerden que en ese entonces el servicio de la mujer, ¿verdad? Y el trabajo de la mujer, pues era muy menospreciado. Y ella pensaba en esto. Y decía, debió haber sido un hombre instruido. Yo no sé cómo sucedió. Quizás él murió o no estaba dispuesto. Y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys y dijo, bueno, ella está dispuesta. Hermanos, nosotros debemos tener un corazón dispuesto y gozoso al servicio a Dios, por agradecimiento a Él y obediencia. Esta es una forma de honrar y de adorar a Dios. No necesariamente necesitamos irnos de misioneros, aunque si alguno tiene el llamado, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque se necesita que vayan a predicar a aquellos lugares. Pero saben, hermanos, también podemos servir al Señor en el hogar,
con nuestra familia, con los vecinos, en el trabajo, llevando el Evangelio donde andemos, hermanos. Ese es un servicio al Señor. El versículo también nos da una instrucción de venir a su presencia con regocijo. Y esa, hermanos, es la actitud con la que se debe servir al Señor y con la que se debe venir a Él, con la que nos debemos acercar a Él, con regocijo. Y la palabra regocijo, hermanos, es cantar, gritar de gozo, clamar, loor. Dice Salmos 100, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer yo. Dice, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Hermanos, esto es de la manera que tenemos que venir a la presencia del Señor, cantando con alegría, con gratitud a Él. Esta es la actitud, hermanos, y la forma en que debemos acercarnos. Debemos venir a Él con qué actitud, hermanos, con alegría. Muchas personas piensan que Dios se opone al gozo y al regocijo, porque no conocen a Dios. Pero Dios, hermanos, también se regocija. En Salmos, capítulo 104, versículo 31, dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Hermanos, el Señor se alegra en sus obras. Si Dios es un Dios de gozo, hermanos, que se alegra, que se regocija, nosotros como sus hijos también debemos alegrarnos en Él. Dios es el verdadero autor, hermanos, del gozo y de la alegría. Y nosotros tenemos libre entrada a su presencia. Entonces, hermanos, si nos vamos a presentar ante Dios, siempre que nos presentemos ante Dios, nuestra actitud debe de ser alegre. Nuestra alabanza, nuestro canto debe ser alegre. Y miren, hermanos, cómo estos versículos 1 y 2 empatizan tanto, hermanos, la alegría y el gozo, el regocijo con el que debemos de acercarnos y servir al Señor. Es porque es importante, hermanos. Estos versículos enfatizan la actitud correcta con la que debemos de presentar nuestra alabanza y adoración al Señor. Y lo importante, hermanos, que es alabarle y cantarle con alegría. Hermanos, así que siempre que nos presentemos al Señor con una alabanza, con un canto, debe ser con una actitud de agradecimiento y de alegría. Y esto, hermanos, nos lleva a conocer a Dios. Cuando servimos, cuando le cantamos con alegría, nos lleva a conocer a Dios. En Salmos capítulo 100, versículo 3, dice la palabra, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Recordemos que la adoración es la honra y alabanza al Señor por lo que Él es en sí mismo y por lo que es para nosotros, lo que Él representa para nosotros. En la verdadera adoración, hermanos, siempre se va a reconocer a Dios. Y reconocer es, en su original, la palabra es Yahweh. Y es raíz primaria que quiere decir conocer, conocido, conocimiento, considerar. Es decir, hermanos, para poder adorar a Dios es necesario conocer quién es Dios y lo que Él es. Y vamos a conocer a Dios, hermanos, a través de la experiencia. Y conforme lo vamos conociendo, hermanos, nos vamos dando cuenta que Dios es el único Dios, el Creador. Pues Él nos hizo, hermanos, y es nuestro pastor. Él es el que nos guía y solo a Él pertenecemos. A veces, hermanos, podemos olvidar quién fue el que nos creó
y ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, olvidándonos que somos creación suya, creación de Dios, que Él es nuestro creador, que es por su gracia y por su amor que nosotros existimos. Nosotros no pudimos habernos creado a nosotros mismos y no venimos tampoco de la evolución. Dios nos creó, hermanos. Por eso Él es digno de adoración. En Salmos capítulo 119, versículo 73, dice así: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hermanos, el salmista está reconociendo que Dios es su creador. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios y un conocimiento de Él. Cuando nosotros conocemos a Dios, hermanos, podemos reconocer que Él es nuestro creador y nuestro pastor. Aunque en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel es considerado como el pueblo suyo, ¿verdad? El pueblo de Dios y ovejas de su prado, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Hoy, por su gracia, nosotros también formamos parte de su pueblo. Hoy Jesús es nuestro pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11, dice así: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, Jesús dio su vida por nosotros, y Él es hoy nuestro buen pastor. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Amén. En Juan capítulo 10, versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, por la misericordia y por la gracia de Dios, es que nosotros formamos parte de las ovejas y del pueblo del Señor. Y las ovejas oyen la voz de su pastor y le conocen, le reconocen. ¿Por qué, hermanos? Por el tiempo que pasan con Él, por el cuidado que Él les da, por el alimento que Él les da. Nosotros, hermanos, debemos de conocer a Dios. Debemos siempre venir a Él y reconocerle a Él como nuestro Dios, como nuestro creador, como nuestro proveedor, como nuestro cuidador, como nuestro pastor, hermano. Cuando nosotros reconocemos lo que Él es para nosotros, entonces podemos dar acción. En el capítulo 100, versículo 4, de Salmos, dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amén. Como decíamos, hermanos, como comentábamos, la alabanza debe ser individual, pero también es congregacional. Y está diciendo: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrar es venir, hermanos, y está dando una orden a venir por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Nunca debemos venir o presentarnos al Señor con un corazón vacío o con las manos vacías. Hermanos, debemos de presentarnos ante el Señor con una ofrenda de gratitud. Cuando comenzamos en la alabanza hace unos momentos, el hermano estaba dando la indicación: hermanos, hemos venido a alabar, ¿verdad? Alabar porque le vamos a dar gracias al Señor con nuestra alabanza. Y eso, hermanos, es la actitud con la que nosotros debemos de venir, con nuestras manos, con nuestro corazón lleno de alabanza al Señor.
Otra traducción produce acción de gracias con agradecimiento. Acción de gracias, hermanos, es alabanza, es confesión, es extender la mano en adoración, reconocimiento y aceptación. Es reconocer a Dios y darle gracias por aquellas cosas recibidas y no recibidas. Hermanos, la acción de gracias es más que un agradecimiento. Es confesar, Dios, tú lo has dicho. Eso, hermanos, es confesar que el Señor es el que tiene el poder para hacer las cosas. Tener fe en Él, que Él obrará conforme a su voluntad. Y en nuestro corazón, hermanos, debe haber esta actitud de agradecimiento por todo. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. En la Biblia la palabra dice así: manteneos en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de vosotros como cristianos. Hermanos, todos somos cristianos aquí, ¿verdad? Entonces debemos de mantenernos siempre con acciones de gracias, si somos hijos de Dios. Otras traducciones dicen en toda circunstancia, en todo tiempo, en toda situación. Una vida agradecida, hermanos, es lo que el Señor pide. Esa es su voluntad. Así que, hermanos, ya sea que recibamos o no lo que hemos pedido a Dios, debemos agradecerle por todo. Siempre ser agradecidos con el Señor. Puede ser que lleguemos al Señor, que lleguemos ante su presencia y no nos toque ver la respuesta del Señor a lo que hemos pedido. Pero debemos de ser agradecidos. O tal vez, hermanos, haya enfermedad y no hemos sido sanados y hemos pedido un milagro, ¿verdad? Pero no, el Señor no ha actuado ese milagro a nosotros y seguimos con la enfermedad. Pero la voluntad de Dios es que abundemos en acciones de gracias. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, podemos ver el ejemplo de agradecimiento y de gratitud, hermanos, en unos hombres que fueron sanados por el Señor Jesús. Acompáñenme a leer en Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, la gratitud es una forma de alabar y de honrar a Dios. Vemos cómo este hombre, con su gratitud, le dio la gloria a Dios. Los samaritanos y los judíos no se llevaban,
porque los judíos no consideraban a los samaritanos como verdaderos judíos. Pero fíjense, hermanos, estos 10 hombres se encontraban en compañía por la enfermedad que tenían, por la lepra. Y la gente que estaba enferma de lepra, hermanos, eran gente marginada, eran gente que apartaban, los alejaban, no los tocaban, no se acercaban a ellos por el temor a ser contagiados por la lepra y aparte porque eran contaminados y no podían acercarse al servicio de Dios. Pero estos hombres estaban juntos. Ya no les importó si eran samaritanos y judíos, ¿verdad? Por la necesidad que tenían. Pero ellos al ver a Jesús pasar, le gritan y le piden un milagro, hermanos, de sanidad. El Señor Jesús le da una orden y ellos la ejecutan. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban creyendo que Jesús tenía el poder para sanarlos. Nosotros creemos que el Señor tiene el poder para sanarnos. Ven, ¿verdad? Nosotros creemos. Pues estos hombres también lo tenían. Y ellos, hermanos, obedecieron al Señor. Y cuando iban de camino a presentarse, como lo leíamos, a los sacerdotes, ellos fueron sanados. Hermanos, todos recibieron su milagro. Los 10. Pero solo uno se regresó a adorar a Jesús y a agradecerle. Los demás, hermanos, también lo recibieron. Pero ellos solo esperaban el milagro. Muchas veces, hermanos, podemos actuar así o se puede actuar así. Solo esperamos que Dios conteste lo que le pedimos. Y muchas veces nos frustramos porque Dios no nos responde. Nosotros no debemos ser, hermanos, como estos 9 leprosos, que aunque ellos recibieron lo que pidieron, ellos recibieron la sanidad, no dieron gracias a Dios, no le dieron la gloria. Y saben, hermanos, a veces nosotros recibimos lo que le pedimos al Señor, pero actuamos así, con ingratitud. Con ingratitud al Señor. Solo creemos que puede limpiarnos, pero hasta ahí. ¿Saben? El samaritano era despreciado. Y por ese tiempo, hermanos, pues él era apartado, era despreciado no nomás por su lepra, sino también por ser samaritano, por los judíos. Pero él, hermanos, el que era despreciado, tuvo gratitud. Y al verse limpio, al verse sano, hermanos, volvió a darle gracias a Dios. Y saben, hermanos, él no solo tuvo su sanidad física, sino también tuvo una sanidad espiritual, porque él fue salvo. Y a veces, hermanos, nosotros le pedimos que el Señor nos da más de lo que nosotros le podamos pedir. Él creyó en fe y creía en Dios que le podía sanar, pero también creyó que el Señor le podía sanar. Y él recibió la salvación. No seamos nosotros entonces, hermanos, ingratos con el Señor. Nosotros debemos siempre agradecer al Señor por todo. Por todo. Debemos de vivir una vida de agradecimiento. La acción de gracias, hermanos, debe formar parte de la adoración cristiana y debe ser característica de todo cristiano. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, dice así. Colosenses 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, en nuestra vida como cristianos debe abundar la acción de gracias. Y abundar significa abundar en algo, sobresalir. Nosotros como cristianos, hermanos, esta característica debe de sobresalir a los demás. Debemos de sobresalir por las acciones de gracias que llevamos en nuestras vidas. Así es que, hermanos,
La alabanza debe ser individual, pero también congregacional. Debemos venir a alabar al Señor. Él nos está haciendo una invitación para venir juntos a agradecer al Señor. Pero muchas veces, hermanos, no le damos el valor, ¿verdad?, a la alabanza para el Señor. No lo valoramos. Y no queremos llegar temprano a la iglesia para estar en la adoración junto con los hermanos. Muchas veces pensamos, con que llegue a la predicación o a la enseñanza, pero nos olvidamos, hermanos, que la reunión en la congregación es también para alabar y adorar en unidad, ¿verdad?, con los hermanos, al Señor con regocijo y con alegría. Porque hermanos, se nos olvida que es un mandamiento del Señor. Lamentablemente, hermanos, con las redes sociales, muchos se han acostumbrado a quedarse en casa y creen que no es necesario venir a la iglesia. De todas maneras, los miran por internet, se transmite la enseñanza. O muchas veces pasan, aquí en la iglesia, ¿verdad?, pasan videos de la alabanza y ya con eso muchos se quedan a gusto, pero no debe ser así, hermanos. Nosotros debemos dar nuestra alabanza al Señor personal, individual, pero también, hermanos, unidos como un pueblo, porque el Señor nos lo manda. Y la razón, hermanos, por la que debemos hacerlo es para agradecerle, para alabarle y cantarle con cantos y para bendecir su nombre. Bendecir, hermanos, significa arrodillarse. Bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa al hombre como un beneficio. Significa arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición y loor. Fíjense, hermanos, todo lo que abarca esta palabra. Y es lo que debemos venir a dar al Señor. Bendición, loor, bendecirlo, pero con abundancia, hermanos. Debemos presentar alabanza al Señor con nuestras expresiones. Hermanos, debemos demostrar nuestra adoración al Señor. Alabar, hermanos, significa reverenciar o adorar con manos extendidas. Es aclamar alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, declarar, exaltar, glorificar, dar gracias. Hermanos, todo esto, hermanos, es lo que el Señor pide de nosotros. Implica también confesar nuestros pecados. Hermanos, nuestra alabanza debe ser de corazón, ¿verdad? De un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón lleno de alabanza. Pero nuestra alabanza también debe ser externa. Nosotros, hermanos, podemos doblar rodilla delante de Dios. Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos la libertad de alabar, de levantar las manos al Señor en señal de agradecimiento. Si sientes el deseo, hermanos, de arrodillarte cuando estás adorando al Señor, puedes hacerlo, no llegando al desorden, pero tampoco, hermanos, al otro extremo de no adorar y alabar al Señor. Es verdad, y podemos ver en el internet que hablando de estos, hermanos, un consejo: no estén mirando esos videos, ni los pasen, ni los publiquen, hermanos, porque no está bien. Pero vemos en el internet que está lleno, hermanos, de videos donde la gente pierde el control cuando está alabando a Dios y se deja llevar por las emociones. Y esto hace que la gente, hermanos, se burle del Señor o de los cristianos y que mucha gente no quiera asistir a la iglesia. Porque muchos dicen, yo no quiero hacer eso, o hablan, se expresan mal de los cristianos, porque no conocen, hermanos, estas personas cómo se debe alabar al Señor. Así que, hermanos, evitemos caer en el desorden, pero tampoco nos vayamos al extremo de no querer alabar al Señor con expresiones externas que muestren nuestro agradecimiento y devoción a Dios. Hermanos, hay razones por las cuales debemos alabar y adorar al Señor. ¿Y cuáles son, hermanos, estas razones por las que debemos de presentar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor con alegría y con gozo y con agradecimiento? Hay tres importantes razones, hermanos, por las que el
Salmo nos dice que debemos adorar al Señor. Y la respuesta la vemos en el versículo 5. Acompáñenme a leer el Salmo capítulo 100, versículo 5. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, ¿por qué debemos alabar y adorar al Señor? Una, porque Jehová es bueno. Dos, porque para siempre es su misericordia. Y tres, porque su verdad o su fidelidad es por todas las generaciones. Dios ha sido bueno, hermanos, y esta palabra destaca la bondad de Dios. Se refiere a su naturaleza buena, benevolente, hermanos, bondadosa, generosa. Nosotros debemos reconocer su bondad para con nosotros. Su misericordia, hermanos, esta palabra se traduce en otras traducciones como amor, un amor inagotable, dice la Nueva Traducción Viviente. Su amor es para siempre el mismo, dice la traducción lenguaje actual. Entonces, hermanos, su bondad, su amor y su misericordia, su fidelidad, es lo que nos lleva a adorarlo, hermanos, a alabarlo, cuando realmente, hermanos, estamos agradecidos con Dios por lo que Él es. En Salmos capítulo 136, versículo 1, dice así, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El autor del Salmo, hermanos, está afirmando la bondad de Dios y por eso Él es digno, hermanos, que le alabemos con alegría. Dios nos muestra su bondad a través de su misericordia y de su fidelidad. Y esto, hermanos, por todas las generaciones. Su amor, su bondad, su fidelidad no tienen tiempo, hermanos. Es de generación a generación. Y hasta el día de hoy podemos mirar. ¿Quién ha visto, hermanos, la bondad de Dios en su vida? ¿Quién ha visto la misericordia de Dios en su vida? Y su fidelidad. Porque por su fidelidad todavía estamos aquí, hermanos. Amén. Entonces, nosotros debemos afirmar la bondad de Dios y su misericordia. Y esto, hermanos, es una muestra del grande amor de Dios por su creación, por el hombre. Y al conocerla, hermanos, al conocer parte de su carácter, de cómo es Dios, esto debe formar en nosotros un corazón que lo alabe. Un ministro de Escocia, ya vamos para el final, un ministro de Escocia tenía en su congregación una anciana muy pobre que tenía el hábito de decir, bendito sea el Señor, amén, gritaba ella, cuando el predicador decía algo destacado. Esto molestaba mucho al ministro y le dijo, ¿sabe, hermana Elizabeth? No usted, hermana, ¿sabe, hermana Elizabeth, que cuando usted dice, bendito sea el Señor durante el sermón, interrumpe mis pensamientos? Si no lo hace durante todo este año, le regalaré un par de frazadas nuevas. La hermana Elizabeth era muy pobre y esta oferta le pareció buena. Hizo lo que pudo para ganársela. Imagínense la hermana, ¿no? Permaneció quieta domingo tras domingo. Pero un día vino un pastor visitante a predicar. Era un hombre cuyo corazón rebosaba de gozo de la salvación del Señor. A medida que el hermano predicaba acerca del perdón y del perdón del pecado y de todos los beneficios que le siguen, ¿verdad? La visión de las frazadas prometidas comenzó a desvanecerse, mientras el gozo de la salvación aumentaba. Hermana se sentía ya gozosa. Al fin no pudo contenerse más y se levantó diciendo con voz fuerte, frazadas o no frazadas, aleluya, gritó la hermana. Es verdad, hermanos, es verdad
que debe haber un orden y no debemos estar interrumpiendo continuamente al pastor. Esto no debe ser. Pero lo que debemos rescatar de la ilustración es que cuando pensamos en las maravillas de Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros, nuestro corazón, hermanos, se debe de llenar de gran gozo y de alegría. Nuestra reacción natural, hermanos, es querer alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación de Dios, su misericordia, su bondad, su fidelidad, hermanos, deben ser la fuente de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Amén. Así es que, hermanos, el llamado para alabar y adorar al Señor con cántico es para todos. Es un mandamiento y debe ser con una actitud gozosa y alegre por agradecimiento a Dios. Esto, hermanos, nos llevará a servirle. Y nunca, hermanos, debemos presentarnos ante el Señor con un corazón vacío. Siempre debe ser con acción de gracias y con alabanza. Aunque no hayamos recibido respuesta a lo que hayamos pedido. La gratitud debe ser una característica de nosotros como cristianos. Entonces, hermanos, ya hemos aprendido, cuando nos presentemos a Dios en alabanza y en adoración, ya sea individual o en colectivo, hagámoslo con la alegría que Él nos pide y con la acción de gracias. Amén. El Señor les bendiga. Acompáñenme a hacer una oración al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, mi Dios. Amado Dios,